bienvenidos a la cuarta entrega del curso de desarrollo de videojuegos en Unity 3D y C#. Dando continuidad a los anteriores videos de introducción a las diferentes fases que se deben tener en cuenta al momento de resolver un problema utilizando la programación. La primera etapa es la etapa de análisis. En esta etapa, el programador debe hacer un estudio y análisis del problema o de la situación a resolver. El programador identificará las variables de entrada y las variables de salida que son requeridas para resolver el problema. Las variables de entrada son aquellas que reciben información del usuario. Las variables de salida son aquellas que reciben información a partir de un proceso determinado. En el análisis se suelen identificar constantes. Las constantes, como ya se vio en temas anteriores, son aquellas que no van a cambiar durante la ejecución del programa. Para entender un poco más, vamos a revisar un ejemplo práctico. Al momento de hacer el análisis, se recomienda hacer un cuadro en el cual se tenga referencia a cada una de las variables que se encontraron para resolver el problema. Para nuestro ejemplo vamos a calcular el valor del sueldo de un empleado dependiendo de una cantidad de horas que trabajó más un sueldo. Para nuestro ejemplo creamos una tabla en la cual definimos una columna de tipo de variable, otra columna para identificador, otra columna para entrada, otra columna para salida y una columna para el tipo de dato. En la columna de tipo de variable se coloca una abreviatura si esa variable es variable o si esa variable es una constante. El identificador hace referencia al nombre que le vamos a colocar a esa variable. Dependiendo si esa variable es de entrada o de salida, se clasifica y posteriormente se coloca el tipo de dato. Para nuestro caso tenemos la edad, el nombre y el sueldo. Es de notar que estas variables son de entrada. ¿Por qué son de entrada? Porque estas variables van a recibir la información del usuario. El valor de la hora se define como una constante. Esta variable va a tomar un valor fijo. El total a pagar es una variable de salida, porque esta toma su valor a partir de un proceso. Tenemos el total de horas que va a ser también de entrada y va a ser de tipo entero. Teniendo ya esta información, seguimos al segundo paso, que es el paso de diseño. En el paso de diseño se puede optar por dos metodologías: diagramas de flujo o pseudocódigo. Diagrama de flujo consiste en aplicar una serie de símbolos que me van a permitir determinar las operaciones que se van a realizar durante la ejecución del programa. El siguiente con pseudocódigo consiste en la escritura de un lenguaje natural. Este lenguaje natural va a ser mucho más entendible, mucho más práctico. Siguiendo el ejemplo del análisis de nuestro problema, vamos a ver nuestro pseudocódigo. Todo algoritmo siempre debe tener un inicio y un final. Se definen las variables que son necesarias para la solución de nuestro problema. En este caso estamos definiendo la edad, el nombre, el sueldo. En pseudocódigo se define el tipo de dato y acá estamos definiendo una constante. Estamos indicando que el valor de la hora es de 1500. Este símbolo es utilizado en pseudocódigo para representar la asignación.
Tenemos el total a pagar y el total de horas. La instrucción leer hace referencia a que esta variable es de entrada. Quiere decir que nuestro programa va a esperar que el usuario ingrese la edad, el nombre y el sueldo. Posterior tenemos la variable total a pagar, la cual va a tomar el valor a partir de una operación matemática. Cogemos el sueldo, se lo sumamos a la multiplicación del valor de la hora por el total de horas que trabajó. Posterior a esto, indicamos la impresión de ese sueldo a pagar. Y por último tenemos la instrucción de finalizar. La siguiente fase consiste en la codificación. En la fase de codificación, el programador seleccionará el lenguaje de programación que mejor se ajuste a sus necesidades. Después de codificar, viene la fase de depuración. La depuración básicamente consiste en revisar la sintaxis aplicada a el programa. Luego de haber depurado, se debe hacer la compilación. La compilación es la última fase que consiste en coger ese programa escrito en un lenguaje natural y codificarlo al lenguaje de máquina, que son unos y ceros.